Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado esta mañana para la entrevista política al congresista de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. ¿Cómo está, congresista? Muy buen día, buenos días. Mario. Placer. Congresista, igualmente. Estuvo usted en la reunión con el presidente de la República, de la bancada, y el presidente de la República Sí. ayer. Sí, así es. El vocero de su bancada, el congresista Meléndez, ha dicho que esta es una nueva etapa de las relaciones entre el Ejecutivo y la bancada. Es una nueva etapa después de aquella que se abrió tras la famosa cena en un restaurante. Sí, bueno, mire, es una aspiración. Nadie quiere vivir discutido ni peleado con nadie. Nosotros queremos recomponer y sobre todo queremos hacer nuestro trabajo. Pero para hacer bien nuestro trabajo parlamentario, siendo bancada oficialista, lo mínimo que necesitamos es información de los distintos sectores que nos permitan defender las cosas. Sin duda, pero cuando, digamos, se dice esta es una nueva etapa y 6 meses atrás se había dicho esta es una nueva etapa, uno se pregunta qué diferencia de esta nueva etapa. Bueno, de la lamentablemente son un etapa. poco los avatares de la política, ¿no? Hay altas, hay bajas, hay encuentros, hay desencuentros. Este último tiempo ha sido más bien de un poco de distancia y de falta de comunicación, y ahora con la vocería de Jorge Meléndez y de Ana María Choquehuanca, esperemos que esta situación mejore y que haya una relación más fluida. Que cesen los avatares y llegar al nirvana, digamos. Más o menos, pero en realidad la idea es que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, como te decía originalmente, y que el Ejecutivo, si quiere tener una bancada oficialista, pues mire en el Parlamento a Peruanos por el Cambio como la bancada, una de las bancadas con las que tiene que coordinar. Claro, pero yo comparaba la foto que se tomó en aquella ocasión, porque hubo una reunión después del restaurante de las parrillas, de la bancada con el presidente, y la de ayer, y claro, son bastante parecidas, salvo que la bancada está un poco encogida. Sí, pero mira, la diferencia es que en ese momento... 5 congresistas después vuelven a decir... Sí, pero la diferencia es que un poco este último tiempo está marcada probablemente por algunas diferencias en materia legislativa. Es decir, las reformas constitucionales y específicamente el tema de la bicameralidad, la falta de las leyes de ampliación de exoneraciones que debieron ponerse al final de la gestión, el control de diversos decretos de constitucionalidad. Es decir, lo que en este último tiempo ha marcado nos marcó cierta distancia es propiamente el trabajo parlamentario, no tanto diferencias políticas como las hubieron antes. No sé, usted decía en diciembre, requerimos, hablando del presidente del Consejo de Ministros, requerimos de su relevo para conseguir los consensos e impulsar las reformas que el Perú espera. Eso no suena muy legislativo. Eso suena a relación con... pero Mario, ¿por qué? Porque precisamente lo que nosotros le reclamábamos en ese momento al Premier es que... Bueno, ya no en la siguiente medida, en la medida de que el presidente ya ratificó que el Premier va a permanecer y por lo tanto la discusión queda cerrada porque es el presidente de la República quien decide quién lo acompaña en el gabinete. Esa es una verdad de perogrullo, disculpe usted, pero ustedes tienen una posición al respecto. Cuando usted demanda un relevo del presidente del Consejo de Ministros, no ignora que es el presidente de la República el que va a tomar la decisión. Pero te lo iba a explicar por qué, y por eso la opinión era en su oportunidad en ese sentido, porque lo que nosotros reclamábamos era que el trabajo que se estaba haciendo el Premier y el Consejo de Ministros para desarrollar diversas propuestas legislativas ignoraban a la bancada. Y por lo tanto para nosotros esa dinámica, esa forma de trabajo nos ponía en una condición muy difícil y nosotros por eso le hicimos llegar nuestra opinión al presidente que en ese sentido, en el sentido que creíamos que lo mejor era que haya un relevo. Más bien, habiendo ratificado el presidente, el Premier, ese debate, ustedes. Se terminó. Bueno, es una resignación porque es lo que corresponde. Pero la pregunta es, ¿usted sigue sintiendo que lo ideal, a sabiendas de que la decisión no le corresponde a usted, sino que le corresponde al presidente de la República, usted sigue pensando que lo ideal sería relevar al presidente del Consejo de Ministros? Yo creo que lo ideal era relevar en pasado. Ahora, para mí es un asunto superado y además de absoluto respeto. Yo respeto la decisión del presidente. No podría no respetarla, sí, es lo que estoy... pero también podría haberse generado una ruptura política a raíz de sentar una posición y de ser, digamos, ignorado en una recomendación o en un pedido. Y por lo tanto decir, bueno, pues presidente, usted tiene el derecho a mantener esa opinión, yo la mía, y por lo tanto tomo distancia. También esa era una posibilidad.
Y, digamos, en ese balance usted en particular ha decidido quedarse en la bancada, aun cuando le parezca conveniente al presidente de la República mantener al Sí, porque premier. es parte de la dinámica política y uno tiene que aprender a que no todo lo que uno pueda opinar o creer va a prosperar finalmente. Es así como tampoco no creo en todo a pie juntillas lo que pueda promover el Ejecutivo finalmente. Por ejemplo, yo hice conocer mi opinión que este proyecto sobre declaratoria de emergencia del Ministerio Público tenía atisbos de inconstitucionalidad y no lo podía avalar por una razón, porque yo soy abogado, me he formado en derechos fundamentales y por lo tanto sería una contradicción con mi propia esencia formativa avalarlo en integridad, y más bien presenté un proyecto de ley para reencaminar este proyecto y llevarlo y salvar la constitucionalidad del mismo. ¿Usted entiende que ha retrocedido el presidente a ese respecto? Porque claro, de lo que dijo cuando presentó el proyecto y dijo solicitamos que el Congreso considere que este proyecto de ley como materia de la agenda fija dentro de la ampliación de la primera legislatura extraordinaria y que sea tratado con carácter de urgencia, que el caso requiere para no tener que llegar a una cuestión de confianza. Sí, claro, claro. Y ayer ha dicho que es un insumo. Sí, era una... Pretender que el Pleno debata un insumo es absurdo. No, pero a ver, sí creo lo siguiente. Sí. El proyecto de ley tuvo una enorme virtud en la circunstancia en la cual fue presentada y motivó cambios políticos y cambios en el propio Ministerio Público. Es decir, los fiscales supuestamente suplentes que iban a reemplazar... Lo que usted me quiere decir que fue una jugada política y no fue realmente un proyecto de ley. No, creo que fue un proyecto de ley, pero que tuvo efectos positivos. Habiendo cambiado esa coyuntura, el proyecto de ley pierde sentido completo. No, perdón, pero digamos, cuando un estadista plantea un proyecto de ley, lo hace pensando en el futuro y en lo que le conviene al país, no lo hace pensando en la coyuntura política actual, y si cambia la coyuntura política, entonces lo que yo veía como ideal para la patria deja de serlo. Sí, pero es que este es un proyecto de ley, era un proyecto de ley bien específico para declarar una condición de emergencia en un momento de una coyuntura determinada. Hay proyectos de ley que tienen esa vocación. Hay otros proyectos de ley como el que yo creo que hay que entrar, que ya no se debería tratar pues la modificación de 1 o 2 artículos de la ley del Ministerio Público, sino modificar la ley orgánica del Ministerio Público en su integridad. Esa es una ley que, como se ha dicho 1000 veces en los medios de comunicación, es de 1982 y precede largamente a la Constitución de 1993. O sea, es una ley bastante desfasada. ¿No piensa usted que lo que ha ocurrido más bien es que se ha encontrado el presidente de la República ante la evidencia de que en efecto tenía avisos de inconstitucionalidad lo que había presentado y en esa medida tiene que rebobinar? Siendo así, tengo que reconocer lo siguiente, hablando además de la virtud de la iniciativa política del momento. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento, cuando uno busca alternativas de solución a un claro problema institucional del Ministerio Público, nos dábamos cuenta que no habían salidas institucionales. Es decir, la Junta Nacional de Justicia, que era el órgano que podría haber tomado una decisión sobre este tema, está en stand-by. No existe, o sea, existe, pero está inoperativo. La Junta de Fiscales estaba bloqueada por el propio señor Chávarri en ese momento. Y la tercera institución que podía liberar este problema era el Congreso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que también estaba entrampado. Por lo tanto, la situación, digamos, excepcional existía. Ahora, habiéndose superado esta situación excepcional, ¿tiene sentido debatir este proyecto? Yo creo que no. O sea, ya las circunstancias cambiaron. Pero con eso volvemos a que el proyecto fue entonces una jugada política y no fue, digamos, un planteamiento visionario respecto Todo proyecto de ley tiene un contenido político y responde a alguna esencia política. Pero parecería tener solo un contenido político. Porque la coyuntura política era particularmente gravosa en ese momento. Entonces, ¿fue una jugada política? No, yo no diría que fue una jugada política. Creo que fue un proyecto de ley para buscar más bien una salida institucional a una circunstancia excepcional. ¿No conocía el presidente de la República los defectos del proyecto que ahora ve? No lo sé, porque nosotros no fuimos consultados. ¿Se han reunido con él ayer? Sí, pero ya no entramos al detalle de eso. Es lo que nos dijo, él conoce nuestra opinión, que además ha sido pública, y él lo que nos dijo es: yo no voy a hacer una cuestión de Estado para que se apruebe este proyecto, yo voy a dejar que sencillamente sea un insumo más y no va a haber cuestión de confianza sobre esta materia.
lo cual obviamente nosotros tampoco hubiéramos avalado en esos términos. Cuando dice nosotros se refiere a usted mismo, no a la bancada. Bueno, yo creo que en la bancada había un espíritu mayoritario de que este proyecto de ley tenía que ser debatido y mejorado y no aprobado en los términos en los que había sido planteado. A propósito de la bancada y del partido, porque usted también pertenece al partido, ¿van a cambiar de logo y de nombre? Sí, bueno, ese ya es un acuerdo que existe. Se acordó más o menos en julio, del año pasado, sí, la modificación del nombre. Lo que ocurre es que nos ganó el proceso electoral municipal y regional y por lo tanto no se implementó ese acuerdo. Pero está en manos ya del CEN y de hecho se está formando una comisión que dirige nuestro secretario general precisamente para la modificación del nombre y del símbolo partidario, y luego viene la modificación del estatuto y del ideario político. O sea, el partido está entrando en un proceso de reorganización completo. ¿Hay algunas ideas centrales que quieren cambiar? Bueno, eso lo esperamos. Bueno, ideas sí, ¿no? Ideas sí, o sea, primero hay que reafirmarse en algunos principios fundamentales y hay que reforzar otros. O sea, bueno, nosotros eso no somos es cambiar, un partido pues eso es reafirmar y reforzar. En algunos y hay que cambiar. Pero ¿cuáles son las cosas centrales que ustedes quisieran cambiar? Por ejemplo, hablando en términos políticos, nosotros somos un partido centro, pero además hay que reafirmar algunos principios liberales que me parecen fundamentales en relación no solamente a libertades políticas, sino a libertades económicas que en el Perú de hoy está cada vez más cuestionado. ¿Y eso no está en el ideario? Pero sabes que no está tan manifiesto y hay que ponerlo de una manera más precisa para tener más bien que en el futuro, cuando hayan personas que se sumen al partido, sepamos con claridad todos sobre qué base política e ideológica estamos asentados, en primer lugar. En segundo lugar, hay aspectos sobre los cuales se tienen que avanzar. Por ejemplo, en materia programática nosotros siempre hablamos de que la línea central de gobierno tiene que ser la formalización de la economía y la fuerza laboral en el Perú. Eso significa darle derechos al 70% de peruanos que trabajan, peruanas que trabajan todos los días y que viven en planillas informales. Y eso, el proceso no puede ser pensar cómo ayudo a la empresa, tiene que pensar cómo genero derechos a una inmensa mayoría de trabajadores que hoy no los tienen. ¿Y eso pasa por relajar, digamos, la estabilidad laboral que existe ahora? Es que ese es el otro enfoque. O sea, hay quienes creen que eso pasa por relajar la estabilidad laboral. Nosotros creemos que lo que esto pasa es por asignar derechos a los trabajadores y generar incentivos a la formalización. Rigidizar, hacer más rígido. Pero mira, es que tenemos otro modelo, porque, por ejemplo, tenemos otro modelo. ¿Está usted seguro de que eso coincide con los principios liberales que quieren, resaltar en el ideario? Te explico por qué. Porque, por ejemplo, yo sí creo que hoy día tenemos una carga laboral enorme en el Perú para las empresas. Pero lo que pasa es que nuestro modelo está hecho sobre la base de los aportes laborales y en realidad hay costos como la seguridad social y la previsión social que pueden tener otro mecanismo. Por ejemplo, hay quienes postulamos que se podría trabajar a través del sistema impositivo, es decir, de la creación de un impuesto que permita que sea este nuevo modelo impositivo, tributario que se está discutiendo en diversas partes del mundo, el que permita la cobertura de salud y de previsión social, de tal suerte que eso permita aliviar el costo de la planilla. Eso tiene que ser parte de un gran debate nacional, pero también eso permitiría asignar derechos, insisto, a millones de peruanos que hoy no lo tienen. Muy bien. Volviendo al Congreso, hoy se va a ver la moción de censura al presidente del Congreso planteada por Fuerza Popular. En realidad lo que se va a votar en primera instancia es si se admite a debate la moción. Todo parece indicar que ahí va a quedar la iniciativa, ¿o no? No, yo creo que... Es decir, ni siquiera se va a llegar a votar si se lo censura o no se lo censura. Probablemente, efectivamente, este tipo de mociones tienen dos instancias. La votación para la admisión y luego, si se admite, la discusión y el debate. Va a ser una sesión brevísima, entonces. Debería ser. Lo que ocurre es que por la coyuntura, tratándose de un tema eminentemente político, estoy seguro que va a estar cargado de un debate previo, cosa que no necesariamente debería ocurrir. Pero ¿un debate sobre si pasa debate? Sí, porque a veces ha ocurrido y estoy seguro que no faltarán quienes quieran hablar para exponer una u otra posición. Pero aquí lo importante es recordar que este es un lío que nace en Fuerza Popular. Es decir, que este es un asunto al que nos ha llevado la descomposición de Fuerza Popular y sus contradicciones internas y hoy el desmembramiento casi masivo de muchos de sus miembros. Y eso está generando que la discusión entre el grupo del señor Salaverry con los otros grupos, parece que hay al menos dos más al interior de Fuerza Popular,
estén en una suerte de conflicto interno por espacios de poder y que nos generen esta situación. O sea, nosotros decidiremos cómo vamos a votar ya como ¿Todavía grupo, no lo han pero discutido? creo que no lo hemos discutido como bancada. Pero apoyar la censura, eso creo que está descartado. Es decir, el margen que se están concediendo es o votar a favor de la permanencia de Salaverry o abstenerse. Claro, la votación no es o admites o no admites la moción. En todo caso, eso lo discutiremos nosotros en bancada, pero admitirlo para irnos a una censura, yo creo que eso no prospera. Y en la bancada estoy seguro que ese sentido no va. ¿Por qué no admitir siquiera la discusión? ¿Podemos votar a favor? Mire, sí. Una cosa que ocurre con las mociones por tradición parlamentaria es que incluso quienes están en contra admiten el debate, es decir, admiten las mociones para que se abra el debate. Sí. Y el debate permite que se sienten posiciones. Es decir, por ejemplo, aquí yo creo que han habido errores de todos los frentes. Y, por ejemplo, para poner solo como ejemplo la última sesión sobre este conflicto entre el señor Belaunde y la señora Luz Salgada, y en general la bancada, popular. Creo que faltó una aplicación más estricta del reglamento y evitar debió exigir hasta el final, porque como corresponde, sí. Pero además como corresponden todos. Mire, yo voy a poner además una cosa que me parece sorprendente. Uno de los congresistas siempre más frontales contra el fujimorismo es el señor Lescano. Incluso cuando Lescano tiene estas posiciones muy duras contra el fujimorismo, le llaman la atención y retira la palabra. Claro. Porque es el gesto democrático. Si yo digo algo que hace que tú te sientas ofendido, sí, y tú me dices, oye, esto de acá me ofende, sí, yo lo retiro, aun cuando yo creyese que lo que te estoy diciendo... Es un artificio casi escolar, la retiro, pero tiene la virtud de que permite que continúe el debate y la vida parlamentaria. Tiene un sentido práctico. Sí. El sentido práctico es que no se interrumpe el debate y permites que los otros 129 parlamentarios puedan seguir trabajando. Cuando tú no retiras la palabra, se frustra la sesión. Se frustró. Y se perjudica todo, se perjudica la agenda parlamentaria, se perjudica el debate y todos nos tenemos que ir a nuestras casas. Hizo mal en no insistir hasta el final. Hizo mal en no llamar la atención. Hizo mal Belaunde, en no leer, así es, en no retirar la palabra y permitir que... Hicieron mal los fujimoristas en retirarse. ¿No? Sí, claro. O sea, ahí por eso te digo, y mira, para poner otro ejemplo, una de las últimas sesiones del año anterior, en una de las últimas sesiones del Pleno, el señor Salaverry se va del Pleno y deja que dirija el primer vicepresidente, el señor Segundo Tapia. Y en medio del debate, el señor Tapia, habiendo una agenda larga todavía por debatir, levanta la sesión. A partir de una discusión que se produjo en el Parlamento, levanta la sesión. Y se quedaron diversas leyes de enorme importancia que tenían que aprobarse. Entre otras, precisamente la de la exoneración del IGB para los impuestos y el transporte público. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si llegaba el 1 de enero y los alimentos subían una quinta parte? ¿O si el transporte público subía una quinta parte por la ausencia de esta ley que exoneraba del IGB? O sea, la irresponsabilidad con el país era enorme. Y ese tipo de cosas pasan por un inadecuado manejo de la mesa directiva. Ese tipo de cosas yo creo que deberían llamar a una reflexión. Aquí no hay que ir a una censura, pero sí pues hay que hacerle saber al presidente del Congreso y a la mesa directiva que tienen que tener una aplicación más estricta del reglamento. ¿Encuentra usted fundamento en alguna de las otras dos razones que esgrime la moción de censura presentada por Fuerza Popular? Es decir, el hecho de que no haya convocado al Consejo Directivo ni a los miembros de la mesa directiva en X tiempo para determinar la agenda legislativa. No sé si no convocan a los miembros de la mesa directiva porque ellos tienen sesiones permanentes, es decir, el reglamento dice semanalmente, y en el caso del Consejo Directivo, la verdad es que existe una pésima práctica parlamentaria de que no hayan sesiones periódicas. Y ha habido ocasiones donde no se han convocado meses, incluyendo en el periodo de estos 2 años previos,
y Fuerza Popular nunca dijo nada. Entonces, ya, pero ese es un problema de Fuerza Popular, pero yo le estaba preguntando es si que encuentra mérito en la observación. Lo que ocurre es que dejan precedentes, pues, y entonces el señor Salaverry puede apelar a estos precedentes como que lo está haciendo. En derecho hay una cosa que dice, los usos hacen la costumbre y la costumbre es el derecho. Y entonces, si aquí hay una costumbre de no convocar al Consejo Directivo y no pasa nada, entonces él puede decir, oiga, el señor Galarreta tampoco convocó al Consejo Directivo, la señora Salgado tampoco convocó al Consejo Directivo. Esto es una práctica que viene de hace 7 años. Si no forzar a quien ha ofendido a otra bancada hasta el final a que retire la palabra, se convierte en una costumbre, entonces pasará por agua tibia. No debería, pero es lo que está diciendo el señor Salaverry, es lo que ya ha argumentado el señor Salaverry sobre este tema. Yo lo que creo es que se tiene que hacer lo que dice el reglamento. El reglamento dice que tienen que haber reuniones periódicas del Consejo Directivo y deberían haberlo, y deberían haber reuniones semanales de la mesa directiva también. ¿Entiende usted que hay más deserciones en camino en Fuerza Popular, aparte de las 5 renuncias de ayer? En los pasos parlamentarios, en los pasillos parlamentarios, se dice que sí. ¿no? ¿Se dice que sí, renuncias de ayer? En los pasos parlamentarios, en los pasillos parlamentarios, se dice que sí. ¿no? Se escucha más de una voz, pero también lo cierto es que se han escuchado estas voces desde hace muchísimo tiempo. ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando ocurrió... Del 73 a 56... Yo recuerdo que cuando ocurrió toda esta cosa de los Avengers, ellos decían que con ellos, si ellos 25, se iban 33, y en fin, luego decían que eran 25, 26, pero mira, a veces se dicen cosas y no necesariamente la gente responde con realidad a ello, ¿no? Muy bien, bueno, veremos qué cosa ocurre hoy día. Veremos, por lo menos entretenido de estar. Gracias al congresista Gracias, Mario. Libre Violeta por esta conversación, nos vemos mañana aquí en De 6 a 9, buenos días.